En este vídeo vamos a tratar la geografía urbana de la ciudad de Tondela. Vamos a comenzar con su evolución urbana. Para ello hemos preparado unos slides que marcan cómo ha ido evolucionando la ciudad de Tondela a lo largo de los siglos. Lo cierto es que si vieron el vídeo anterior en el que hablábamos del concello, de cómo se forma el concello de Tondela, entenderán que Tondela hasta el siglo XIX no era más que una simple vila. Una vila que tenía un casco antiguo muy reducido, lo tienen aquí, que comprendía una serie de rúas estrechas con trazado curvo en sentido de las curvas de nivel. Digamos que bajaban hacia el lado oeste, hacia el valle del río Diña. Rúas como Abel la Cerda son de las más características de esta parte más antigua de Tondela. Hasta el siglo XIX prácticamente Tondela permanece con este trazado tan reducido. ¿Por qué? Pues porque realmente hasta este siglo XIX no es nombrada capital del concello, sede del concello, y por tanto empieza su desarrollo económico, administrativo, urbano, etc. Alrededor de este núcleo antiguo, que estaba presidido por la iglesia matriz do Carmo, existían una serie de edificios nobles, de palacios, de solares, de familias nobles. El más conocido tal vez es el Solar de Sant'Anna, que actualmente es la sede del Museo Terras de Besteiros. Vamos a ver algunas imágenes de este núcleo antiguo de Tondela en la actualidad. Hay que decir que se conservan pocas viviendas originales de la Edad Media, obviamente. Casi todas ellas, como ven en estas imágenes, han sido reformadas. Pero se ha sabido, digamos, guardar ese carácter, esa traza original de la casa Beirá, con escalera exterior de acceso. Aquí tienen unas imágenes. La rúa Abel la Cerda, que como hemos dicho antes es de las más características de este casco antiguo. Y por último, una imagen de la iglesia matriz, la iglesia matriz do Carmo, barroca. A partir de finales del siglo XIX, Tondela comienza su expansión urbana. Ya plenamente integrada como sede del concello, la expansión urbana de Tondela, a partir del núcleo original, como tienen en este segundo slide, se hace fundamentalmente hacia el sur y hacia el oeste. ¿Qué es lo más interesante aquí? Pues en primer lugar tenemos la conformación de una serie de manzanas, de un trazado de manzanas hacia el sur, englobando el antiguo palacio, el antiguo solar de Sant'Anna, y edificando un gran largo, la llamada Plaza da República, en el que está instalado el edificio de la Cámara Municipal. Además de esta expansión hacia el sur, tenemos también un hecho interesante, que es la apertura de una avenida dentro del núcleo antiguo. Es la avenida Antonio José de Almeida. Claramente es una reforma interior. No sé en qué fechas fue construida, en qué datas fue construida. No he podido encontrar este detalle. Esta avenida rasga el núcleo antiguo con un trazado rectilíneo. ¿Es posible que fuese la antigua Estrada de Viseu? No lo sé, no lo puedo asegurar, pero es posible. De hecho, digamos que el nuevo trazado de la Estrada de Viseu posiblemente se sacó
más hacia la izquierda del casco antiguo. Es la actual rúa, la actual avenida Tomás Ribeiro. Es el trazado de la actual Estrada Nacional 2. Ya sabemos que esta Estrada Nacional 2 toma este nombre a partir del plano rodoviario de 1945, pero antiguamente existía, obviamente. Era la estrada que ligaba Viseu con Coimbra. Antiguamente se le denominaba Estrada Nacional número 49. Y es bien posible que este otro trazado, el de la actual Estrada Nacional número 2, se hiciese para evitar el paso por el núcleo antiguo. Pero inmediatamente a ambos lados de este nuevo trazado de la Estrada Nacional se edificaron una serie de viviendas de principios de siglo. Tienen aquí algunos ejemplos que permiten comprobar cómo este trazado de la estrada va a ser, digamos, el eje más importante de Tondela en las primeras décadas del siglo XX. Aquí tiene este otro edificio, esa casa rosada en la Praça do Comercio. También engloba la fachada de este solar barroco y la famosa Fonte da Serella, la Fonte Barroca da Serella, que tienen a la derecha. Además, a finales del siglo XIX se edifica una nueva iglesia matriz, la iglesia matriz de Santa María, que es de finales del siglo XIX, más o menos frente al solar de Santana. Y un poco más adelante, detrás de la iglesia matriz, se construye un nuevo hospital para la localidad, el Hospital de Santa María, en 1915. Además, también destacamos, en este plano no puede aparecer porque está más de 1 kilómetro al norte, el surgimiento de un nuevo bairro, el bairro da Estação, al lado de la Estação dos Comboios, de la Estação del Camino de Ferro, a raíz del trazado de la línea do Dao, a finales del siglo XIX, que era la comunicación ferroviaria entre Viseu y Santa Comba Dao en la línea da Beira Alta. Entonces, a partir del establecimiento de esa línea férrea y de la estación ferroviaria, va surgiendo un nuevo barrio. Aquí tienen algunas imágenes actuales de este bairro da Estação, y también aparecen algunos almacenes, algunos depósitos, fundamentalmente bodegas de vino que todavía existen en las proximidades de esta estación ferroviaria. Y eso va a hacer que la avenida Tomás Ribeiro va a ser un eje de expansión de la ciudad de Tondela en las primeras décadas del siglo XX. Avanzando en el tiempo, tenemos aquí este otro slide que nos habla de la Tondela de los inicios del Estado Novo, años 30, 40, 50, y vemos un nuevo crecimiento de la ciudad, también hacia el sur, se expande. Deja la Plaza de República y el núcleo antiguo deja de ser, digamos, el espacio fundamental, el centro cívico de la ciudad, para trasladarse más al sur, para trasladarse a un gran largo, a una gran plaza que se edifica, que se construye, se va construyendo a lo largo de estas décadas, frente a la iglesia matriz, frente al palacio, al solar de Santana, que lo cierran por el este, y a un gran espacio ajardinado, frente al que se edifica un edificio fastuoso, el Palacio de Justicia, el Tribunal de Justicia. No he podido encontrar la data de construcción, pero supongo que sería de esos años 30, 40. Frente a este
edificio, el Palacio de Justicia, se edifican en el otro lado de esta plaza una serie de edificios de gran calidad arquitectónica, típicos de estas primeras décadas del Estado Novo, una arquitectura de tipo regionalista. Lo tienen aquí en esta fotografía, ven esos dos grandes edificios, el de la derecha y el de la izquierda, que va a ser utilizado como el posto de turismo, la sede de la oficina de turismo de Tondela. Es un edificio circular, muy bonito. También esta plaza se cierra en su lado suroeste, aquí tienen la imagen, con una serie de edificaciones de viviendas más modestas, pero típicas de esta primera época, los años 30, años 40. Vean este edificio, este balcón es muy típico de esta década, tipo Art Deco. En este jardín, frente al Palacio de Justicia, se instala el famoso monumento a los muertos, a los soldados portugueses muertos en la Primera Guerra Mundial, en las batallas en el frente, fundamentalmente en el frente de Flandes, durante la Primera Guerra Mundial. Hay que recordar que el distrito de Viseu aportó muchos soldados a estos combates, a estas unidades portuguesas en la Primera Guerra Mundial, dado que en este distrito se ubicaban una serie de regimientos de infantería. Infantería número 14 en Viseu, infantería número 9 en Lamego. Además, como comentamos en este slide, en la avenida Marechal Carmona, en la parte oeste, se construye también la ampliación de este antiguo hospital de Santa María en el año 1955. Y esta era básicamente la Tondela de las primeras décadas del siglo XX. Ya digo, fundamentalmente tenemos este gran espacio que va a pasar a ser el eje ordenador de la ciudad a partir de entonces. Estaba atravesado obviamente por la Estrada Nacional número 2 y la avenida Tomás Ribeiro. De la avenida Tomás Ribeiro hacia la izquierda teníamos poca cosa edificada. Aquí les dejo esta imagen de la rúa Tenente Baladín, que es una rúa que va hacia el oeste, que también tiene estas edificaciones típicas de principios de siglo, pero no se prolonga mucho en el espacio. Y luego, hacia el sur, siguiendo la Nacional 2, a partir de este largo, nos aparecen esas típicas construcciones de la periferia de las localidades en estos años. Aquí tienen la imagen actual de la avenida Bombeiros Voluntarios, que es, digamos, la Nacional 2 a partir del largo del Palacio de Justicia, en el que nos aparecen estas edificaciones modestas a lo largo de la Estrada. Este tipo de viviendas, de casas, lo que aquí en España se llaman casas de tipo molineras, casas molineras de planta baja, que todavía se han conservado en este tramo de la rúa Bombeiros Voluntarios. En las últimas décadas del siglo XX y en los inicios del siglo XXI, la expansión urbana de Tondela ha tenido lugar en dos direcciones fundamentales. Vamos a verlo con ayuda del Google Earth. Este es el plano, es la fotografía actual de Tondela. Tenemos que la expansión a partir del núcleo histórico, del centro histórico, que lo tienen señalado con una línea discontinua blanca, ha tenido lugar en dos direcciones fundamentales. En primer lugar, hacia el oeste y también hacia el sur, a lo largo de la Estrada Nacional número 2. Fíjense que la construcción de la IP3 hace 30 años, en que se rodeaba la ciudad de Tondela por el oeste,
prácticamente ya ha acabado convirtiéndose en el límite de la ciudad de Tondela y en algunos casos, como comentábamos antes, se ha sobrepasado hacia el oeste. Aquí tenemos una imagen aérea del Google Earth más cercana que nos permite ver la importancia de las vías de comunicación en este crecimiento de la ciudad. Concretamente nos referimos a la Estrada Nacional número 2, ya conocida, que ha ordenado el crecimiento fundamentalmente en las últimas décadas hacia el sur y en décadas anteriores hacia el norte, como ya comentamos, hacia la zona del Bairro da Estação. Y por otro lado, la Nacional 230, la que sube al Caramulo, es el eje ordenador, por así decirlo, del crecimiento de la ciudad hacia el oeste, fundamentalmente a través de la avenida Visconde de Tondela hasta la gran rotunda donde está el monumento al emigrante, que sirve de eje ordenador de esa parte nueva de la ciudad hacia el oeste, como luego veremos. Hacia el sur, como vemos, alrededor de la zona del Hotel de Tondela, de las zonas deportivas del Estadio João Cardoso, de la ciudad deportiva del Club Deportivo Tondela, y todavía más hacia el sur, que no aparece en la imagen. Sí que es verdad que en esta zona oeste, como se puede apreciar en la imagen, hay todavía una zona, la zona más al suroeste, que no está todavía edificada. Se supone que va a ser la próxima zona de expansión urbana, si es preciso, hacia la zona de la avenida de Portugal, etc. Al mismo tiempo observamos que al este del casco antiguo se ha trazado una nueva avenida, la avenida Amaro da Costa, que ya en su zona inferior, en el contacto con la zona de la Nacional 2, vemos que hay una serie de parcelaciones, de viales para futuras edificaciones. Sin embargo, hacia el este, como comentamos antes, hacia la zona del río Diña, no está prevista la expansión de la ciudad de Tondela. Es una zona más rural, con vegetación, con arbolado, como vemos ahí. En la zona oeste observamos diversas zonificaciones. Es como si hubiese habido una zonificación. En la zona central tenemos una zona más residencial alrededor de la avenida Visconde de Tondela, alrededor de la rúa Tenente Baladín, la rúa Comandante João Matos Ferreira y, sobre todo, alrededor de la rúa Antonio Márquez da Costa, que es el trazado de la Nacional 230, hasta la Praça dos Besteiros, hasta el Tabuleiro dos Besteiros. Más hacia el sur tenemos una zona mixta, residencial, todavía no ocupada en algunas parcelas. Sería la rúa Brancabonta, la rúa Maria do Vale, en que hay algunos equipamientos comerciales. Vemos ahí un gran hipermercado, el Intermarché. Y más hacia el sur tenemos una zona con equipamientos públicos, fundamentalmente a partir del hospital, de la unidad de salud. Tenemos la zona de las escuelas, aquí lo pueden ver en esta otra imagen más precisamente. Tenemos las escuelas básicas, las secundarias, entre medio el pabellón deportivo cubierto, y más hacia el oeste, no aparece en esta imagen, la biblioteca municipal. Y aquí también es perceptible en esta diapositiva, en este slide, al norte de la zona residencial encontramos un gran parque municipal, el Parque Municipal de Tondela, limitado al norte por la rúa Comandante João Matos Ferreira
la zona del nuevo mercado municipal, la Capela do Calvario, la ermita do Calvario, y al lado del parque municipal las grandes instalaciones de las piscinas municipales. En esta otra imagen, que focaliza en la gran rotunda donde está el monumento al inmigrante, podemos observar una cosa muy interesante de estas nuevas zonas de expansión urbana de Tondela. Es un urbanismo poco denso, un urbanismo amable, por así decirlo. Fíjense, está construido a base de edificación abierta, bloques lineales, zonas unifamiliares con jardín, y estos bloques unifamiliares, como luego veremos, tienen pocas alturas, 2, 3 plantas. Es muy interesante. Observamos esta imagen tan bonita del centro de Tondela. Nacional 2, atravesando la plaza, a la derecha, avenida Antonio José de Almeida, rasgando el casco histórico de Tondela. A la izquierda, el trazado de la Nacional 2 como avenida Tomás Ribeiro, corazón histórico de Tondela. Hacia la izquierda, las nuevas construcciones. Es lo que vamos a ver ahora con fotografías. Fíjense en esta primera imagen, la imagen aérea de la gran plaza. Observen al fondo los grandes edificios públicos de los años 30, 40 y 50. Aparte de la iglesia matriz, la nueva iglesia matriz, los edificios de arquitectura regionalista, el antiguo puesto de turismo, el antiguo hospital, el nuevo hospital, punto de saúde, y justo en la siguiente manzana ya tenemos un espacio completamente diferente. Son construcciones mucho más modernas. Observen esta otra imagen. Cuando acaba el hospital antiguo, en la avenida Vizconde de Tondela, nos encontramos con este otro aspecto urbanístico. Están separados casi por 100 años. Es casi un siglo de diferencia. Un urbanismo moderno, mucho más reciente. Tomemos como ejemplo la Rúa Tenente Baladín, ya comentada anteriormente. Aquí tenemos esta imagen que vimos antes del primer tramo de la Rúa Tenente Baladín, a partir de la avenida Tomás Ribeiro, de la Nacional 2. Son edificaciones antiguas, de principios del siglo, pero que acaban a los pocos metros. A continuación, en esta otra imagen, vemos cómo ha cambiado completamente el paisaje urbano. Son predios nuevos, edificaciones nuevas, todavía se están construyendo, a base de bloques lineales, 3, 4 alturas. Y esto nos da paso ya a ver imágenes de esta nueva parte, de esta zona oeste de Tondela más moderna. Vemos aquí estas imágenes cerca de la avenida, cerca de la rotunda del monumento al inmigrante. Ven, son edificaciones abiertas, bloques lineales, 2, 3 alturas, con comercio en los bajos. Aquí tenemos esta otra imagen. Aquí tenemos el inicio de la entrada al gran parque urbano de Tondela. Aquí tenemos la entrada con el icónico letrero de Tondela, el espacio del parque urbano, y al lado estaban las piscinas municipales. Aquí tenemos un detalle de la gran piscina cubierta. En esta otra imagen observamos la gran rotunda donde está instalado el monumento al inmigrante. A partir de aquí se abre en abanico, se abre en leque, una serie de rúas, una serie de avenidas, entre las que destaca la Rúa Antonio Márquez da Costa, que es el trazado de la Estrada Nacional 230, ya comentado anteriormente. Fíjense qué urbanismo
tan bonito, tan poco densificado. 2, 3 alturas como máximo, unifamiliares. Observen la anchura de esta avenida, edificada a base de unifamiliares ajardinados. Es un espacio de una gran calidad urbana. Esta avenida desemboca en la Praça dos Besteiros, en la Praça del Tabuleiro. Aquí tiene el tabuleiro de ajedrez con las figuras, y al fondo de esa plaza observan este edificio más antiguo que fue construido en los años 50 como colegio privado para señoritas y que ahora acoge la sede del Novo Ciclo, una institución cultural de la intercomunidad municipal de la región d'Aula-Foix. Aquí tienen otra imagen de la Rúa Branca Gonta, en algunos tramos todavía sin edificar. Más adelante está el hipermercado Intermarché. Y como les comentábamos, aparte de esta zona oeste, también la zona sur, a lo largo de la Estrada Nacional 2, ha sido la que más ha visto crecer el área urbana de Tondela. Vamos a hacer un repaso con imágenes precisamente desde el sur, desde la entrada sur, prácticamente desde la altura de la rotunda de la Estrada hacia Carregal do Sal. Aquí tenemos estas imágenes de la llegada por la Nacional 2 hasta Tondela. Al principio encontramos alguna dotación de tipo comercial, hipermercados. A continuación, en este otro slide, vemos ya zonas de viviendas, apartamentos, en la zona derecha, junto con unifamiliares también. En esta otra imagen vemos la zona ya que se va acercando al centro histórico de Tondela. A la izquierda estarían la zona del cementerio, la zona deportiva, el estadio João Cardoso. Observen al fondo el imponente Caramulo. Y en esta otra imagen ya observamos la Nacional 2 a punto de llegar a la Gran Plaza. Es la avenida Bombeiros Voluntarios. A la izquierda tenemos el cuartel de bomberos y a la derecha observamos esas casas de tipo molineros que veíamos al hablar de la evolución urbana de Tondela. Justo antes de llegar a la plaza encontramos este gran espacio cultural reciente de propiedad municipal, la Oficina de Artes Creativas. Esta es una imagen aérea publicada en el blog A Terceira Dimensão. En ella vemos el corazón de Tondela, la Nacional 2 atravesando la gran plaza con el Tribunal de Justicia y la Iglesia Matriz. Y quiero que se fijen al fondo, a la izquierda, vemos un estadio de fútbol. Ese es el estadio João Cardoso. Vamos a dar un salto, vamos a dar un pulo hasta este estadio. Aquí tienen la fachada exterior, porque aquí juega el Club Deportivo Tondela. No solemos hablar de fútbol en estos vídeos geográficos, pero creo que la ocasión lo merece, porque el Club Deportivo Tondela, siendo tradicionalmente desde su fundación en 1933 un club modesto que ha pasado la mayoría de su historia oscilando entre la categoría distrital, la distrital de Viseu, y alguna vez en terceira divisão, en las últimas décadas ha progresado, se ha profesionalizado y en la década de 2010, concretamente en el año 2012, ascendió a la segunda liga. Ascendió, por así decirlo, al fútbol profesional portugués. Era un hecho inédito, pero no solamente eso, sino que en apenas 2 épocas, en apenas 2 temporadas, concretamente en la época 2013-2014, consigue sensacionalmente el ascenso, la subida a la Primeira Liga de Portugal. Fue una campaña extraordinaria en el que el Tondela estuvo liderado por el gran goleador Tosé Marreco. Recuerdo que fue
el máximo goleador de la segunda liga y consiguió el ascenso. De tal manera que el Club Deportivo Tondela se mantuvo en la Primera Liga durante 7 épocas, un hecho realmente notable. Bien es cierto que fueron épocas de bastante sufrimiento en algunas de ellas. Yo recuerdo llegar a la última jornada y el Tondela casi milagrosamente conseguir una victoria y salvar la categoría. Así fueron varias épocas de estas. Estamos viendo algunos jugadores que marcaron estas 7 épocas del Tondela en la Primera Liga. Muchos de ellos estaban en propiedad, otros de ellos eran cedidos por grandes clubes. Aquí tenemos a Babacar Niasse, un gigante en la baliza, en todos los sentidos. Este extraordinario guardarredes, internacional con Mauritania, está asociado a la trayectoria de las últimas épocas del Tondela en la Primera Liga. E incluso en la primera de las épocas en las que estuvo en la Segunda Liga, como luego veremos. Aquí tenemos otro jugador, en este caso cedido por un club español, el Levante, Pepe Lu. Aquí tenemos al gran capitán, a Ricardo Alves. Otro pilar en la defensa del Tondela, Jota. Este es otro jugador cedido por el Benfica en este caso, el gran Thiago Dantas, un extraordinario mediocentro que yo particularmente no entiendo cómo el Benfica no le quiere. Ha estado cediendo en estos últimos años y prácticamente ya no juega en Portugal, juega en Grecia. Aquí tenemos a uno de los grandes goleadores que todavía sigue en el equipo, el brasileiro Dos Anjos. Este es Salvador Agra, un extremo fantástico, rapidísimo. Este es Rafael Barbosa, un jugador que estuvo cedido por el Sporting Club de Portugal, un extremo, media punta, muy fino, muy elegante. Y aquí tenemos otro jugador que estuvo cedido por el Sporting de Portugal la época anterior, un extraordinario defensa, Eduardo Quaresma. Le sonará porque ya es una figura en el primer equipo del Sporting Club de Portugal. Sin duda, la mayor gesta, el mayor logro deportivo del Club Deportivo Tondela fue el haber alcanzado una final de la Taça de Portugal. Concretamente, no hace mucho, en el año 2022. Tras una sensacional campaña en la Taça, el Club Deportivo Tondela se planta en la final frente al todopoderoso Fútbol Club do Porto. Fue una final, recuerdo yo, amarga. ¿Y amarga por qué? Porque justo 7 días antes el Tondela había descendido de categoría. Había descendido a la Segunda Liga, tras 7 temporadas seguidas en la máxima categoría del fútbol portugués. Fue un hecho dramático, pero no retiró ni un ápice de emoción o de interés a esta final de la Taça. Aquí vienen unas imágenes en el mítico estadio de Jamor, el inicio del partido, el inicio del juego con los 2 capitanes y el árbitro, Salvador Agra por el Tondela, Pepe por el Fútbol Club de Porto. Aquí tenemos a Babacar Niasse dirigiéndose a la baliza antes de empezar el encuentro. Y hablando del encuentro en sí, pues obviamente es complicado discutir una final de la Taça contra un equipo de la dimensión del Fútbol Club de Porto, uno de los 3 grandes de Portugal. En ese sentido, pues el dominio del Oporto fue claro durante la primera parte. A los 15 minutos el primer gol de Taremi de penalti tras una revisión del VAR. Nada más empezar la segunda parte, Vitinha hizo el 2-0 para el Porto. En el minuto 73 el Club Deportivo Tondela
logró marcar un gol, Nuno Borges, a centro de Salvador Agra, pero duró poco la alegría, pues prácticamente en la jugada siguiente, nada más sacar de centro, Mehdi Taremi hacía el 3-1 y mató Ulloa. Por así decirlo, ya no se movería el marcador. De todas formas, fue un momento brillante en la historia del Club Deportivo Tondela. Como dijimos, esa época de 2022, el Tondela descendía a la segunda liga. Y desde entonces lleva 2 campañas en la segunda liga. La 22-23 tuvo una actuación normal, quedó en la mitad de la tabla. Hubo algunos problemas porque estuvo sancionado por la FIFA sin poder fichar en las ventanas de verano e invierno, por un problema con un jugador argelino, Kassem. En esta temporada actual, en la 23-24, aun siendo una actuación, digamos, interesante, el Tondela, en el momento en que estoy narrando este vídeo, se encuentra situado en la parte alta de la tabla, quinta, sexto lugar, pero pensar en la subida es casi imposible, porque esta temporada 23-24 hay 3 equipos muy superiores al resto, con mucho presupuesto, con mucha historia. Los 3 equipos insulares, Santa Clara, Nacional y Marítimo, a los que se ha añadido desde el principio de la liga una gran sorpresa, el ABS, un equipo que no estaba tallado para ascender este año, que hereda prácticamente el plantel del Vilafranquense de la temporada pasada, pero que con el famoso goleador brasileiro Nené, con casi 40 años, está dando una gran lucha en los puestos de subida a los 3 equipos insulares. Bien, este es el estadio donde disputa sus jogos el Club Deportivo Tondela, el magnífico terreno de juego del estadio Joao Cardoso. Es un estadio muy antiguo, fue inaugurado en 1933, pero el aspecto actual es completamente nuevo. Fue remodelado generalmente o fundamentalmente a raíz de la subida del equipo a la Primera Liga. Se construyó esta magnífica tribuna que pueden ver en la imagen y también la grada de preferencia frente a la tribuna, una preferencia cubierta, como ven en la imagen. Y por último, recuerdo yo que con ocasión de la subida a la Primera Liga se construyó esta bancada atrás de la baliza norte, que generalmente acoge a los aficionados visitantes cuando hay un partido importante y se desplaza mucha hinchada visitante. Y esta es la historia, la fantástica historia del Club Deportivo Tondela. Creo que merece la pena haberla resaltado porque el Club Deportivo Tondela, los auriverdes, están muy incardinados dentro de lo que es la sociedad tondelense, dentro del Consello de Tondela. Y hasta aquí este vídeo dedicado a la geografía urbana de la ciudad de Tondela. Recuerde que tenemos otro vídeo dedicado a la geografía tanto física como humana del Consello de Tondela. Tienen el enlace en la descripción del vídeo. Hasta un próximo vídeo y gracias por la atención prestada.